네, 안녕하세요. 철이와 릴리입니다. 네, 안녕하세요. 예, 오늘은 저번 영상에서 말씀드린 것처럼 이제 저희가 어떻게 알게 됐는지 이제 영상을 한번 찍으려고 하거든요. 그리고 일단 시작 전에 저희가 구독자가 10,000명이 됐어요. Estoy hablando de que llegamos a 10,000 suscriptores y queremos agradecer. 예, 그래서 이제 구독자 10,000명 기념으로 이제 저희가 어떻게 만나게 됐는지 한번 찍어보려고 하거든요. 일단은 구독자 10,000명 된 거에 대해서 먼저 감사의 인사를 드리고 싶네요. Vamos a agradecerle. Hay que Pero sentada. acá. Bueno, acá las mujeres siempre se tapan en el pecho, pero en este caso no se va a ver. Así que 감사합니다. Un poquito más fuerte. Pero llegó el momento de comentarles. Bueno, nosotros prácticamente llevamos ya 3 años. 3 años. 3 años juntos. Bueno, este año cumplimos 3 años. Que pasaron muchísimas cosas, pero a ver, fue en época de pandemia, donde obviamente nadie salía, nadie prácticamente podía hacer contactos porque bueno, teníamos, ¿verdad?, de que uno se pueda enfermar o no, ¿verdad? Pero bueno, nos conocimos a través de redes sociales, ¿sí? Algo que nunca Eso me imaginaba. Creo que es importante decir, ¿verdad?, que ninguno de los dos estaba en proyecto de buscar una relación, ¿verdad? Porque aparte de que estábamos en una época de una crisis de manera mundial, entonces lo que uno buscaba a veces era por lo menos entablar una amistad, conocer gente nueva, ¿verdad? Entonces, a recomendación de una amiga, me dijo, bueno, conéctate más, descarga esta aplicación y vas a conocer mucha gente. ¿Y qué pasa? Al descargar esta aplicación, la primera imagen que me había salido fue la de Choi, ¿verdad? Sí, yo te busqué, ya te encontré. Me encontraste. Y te escribí primero y te empecé a hinchar. Yo personalmente, vos que tenías esa opinión de conocer a alguien por redes sociales. Por mí, ¿en qué sentido? hizo algo que yo era esa persona que tenía mal pensamiento, como se dice, o sea, no tenía una buena opinión de conocer a alguien por redes sociales. Bueno, ¿y cómo era tu opinión entonces? En esa época, yo algo que no esperaba y tenía esa opinión medio negativa. Yo también, porque mayormente cuando uno, bueno, en esa época, obviamente ahora ya cambiaron todos los estigmas, ya no se piensa de esa manera, ¿verdad? Y cada persona le da el uso de cómo quiera sus redes sociales. Pero a mí sí me daba miedo, porque yo no estoy acostumbrada qué sé yo, a escribir con una persona extraña, y más otra vez en una época en la que, bueno, casi nadie salía. No sé, me animé, también quería ya despejarme, porque el estar todo el día en casa, ver siempre las mismas cosas, hay veces que creo que entre las amistades también en un momento dado nos aburrimos porque no sabíamos más qué íbamos a preguntar, no sabíamos en qué momento íbamos a reencontrarnos, más otra vez en mi caso porque tanto mi papá y yo tenemos una enfermedad de base y en esa época era muy complicado. Y me descargué la aplicación, no entendía ni un huevo, también tenía ese mal pensamiento. Hasta que, bueno, el primer perfil que me saltó fue la de Choi y él me escribió primero. Fue una conversación sana, de hola, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? Algo normal, ¿verdad? Pero pasando los días, algo sí muy extraño fue que nuestra conversación, yo al menos lo tomé así, no sé vos, pero que la conversación prácticamente no apuntaba para otra cosa. No sé, para mí era como que quedaba nomás ahí la conversación. No es como
como que no, No esperabas. no apuntaba más hacia Sí, allá. avanzarla. Claro. Ah, mira, un amigo bien, súper raro. Pero hasta ahí. Esa fue la primera impresión. Eso sí puedo decir que la primera persona así que me saltó y que me escribió fuiste vos. Después me encontré varias cosas más que no era lo que yo esperaba, ¿verdad? Pero bueno. 그래서 릴리가 얘기한 것처럼 이제 저희가 팬데믹 때 코로나가 터졌을 때 이제 알게 됐거든요. 그래서 그때 당시엔 진짜 어느 나라나 그랬겠지만 파라과이는 좀 상황이 심각했습니다. 왜냐면은 여기 한국처럼 이제 의료 시스템이 잘 돼 있는 나라도 아니고 그래서 셧다운 제도가 있었어요. 한국은 이제 거리두기만 계속해서 했었잖아요. 몇 년 동안. 그래서 처음에 몇 개월간은 나갈 수도 없었고 생필품만 사러 나갈 수 있었었고 이제 자가용도 가정마다 한 대만 이제 나갈 수 있었고 그래서 이제 뭐 릴리도 직장 그때 잃었고 저도 하고 있던 일이 완전히 안 돼가지고 조금 많이 둘 다 심적으로 안 좋았던 상태였죠. 그러던 찰나에 이제 릴리가 이제 설명한 것처럼 이제 온라인으로 이제 먼저 채팅을 시작했고 이제 만날 수가 없다 보니까 이제 며칠 몇 주 동안 이제 계속 문자로만 알아가다가 이제 서서히 이제 팬데믹이 풀리기 시작할 때 이제 서로 이제 한번 만나보자. 이제 직접 앞에서 보고 얘기를 해보자 해서 결정을 해서 이제 만나기로 된 거죠. Lo más raro fue que nunca me pidió mi número. Yo le pedí otra vez. ¿En serio? Sí, vos nunca me diste tu número. Bueno. Te Vos acuerdo. nunca me pediste mi número, mamá. En esa semana en la que estábamos escribiendo era como buenos días, ¿Qué tal pasaban fue el día? 3 horas, qué sé yo, al mediodía, porque yo también tenía mis actividades, por más de que era en pandemia, yo en ese momento estaba estudiando, trataba de simplificar mis trabajos con algunas actividades de manera independiente, entonces nos escribíamos, pero tampoco era como que cada rato. Después a la tarde-noche, qué sé yo, compartíamos las actividades que hacíamos en el día. Entre eso, después vos me dijiste si es que podíamos conocernos y habíamos quedado para un viernes, ¿verdad? Nuestra primera vez que íbamos la primera cita, por decirlo así, ¿verdad? En la que íbamos a conocernos. Yo me hacía la difícil, ¿verdad? Pero igual, no, es porque Primero quería... cambiaste la fecha. No, Cambiaste la No, fecha, me acuerdo bien. Cambiaste Vos la fuiste el que Yo quería quería, cambiar. tipo, por ejemplo, un jueves. Vamos a vernos. Después vos cambiaste la fecha. O sea, no, ese día no puedo. sí, porque tenía clase. Entonces habíamos quedado un viernes. Pero llegando ese miércoles, vos querías otra vez el jueves y yo no podía. Entonces Tampoco dijimos exigí bien, porque tenía miedo de, tipo, que no me quería verme a mí. Entonces no quería ser pesado. Y yo quería, tipo, ya hoy o mañana, ya que te quería ver ya. Sí. Ya que andábamos solamente mensajeando por mensaje. pero es tu culpa porque vos nunca me pediste mi número, así que... Y porque no quería parecer pesado. No, pero la verdad que no fuiste nada pesado. Eso sí, quería volver a adelantar las actividades, o sea, nuestra cita, pero yo no podía. Como que tenía mis actividades, además, como dije, yo tenía miedo de que me volviera a enfermar, porque cuando ingresó la pandemia del coronavirus a Paraguay, en esa primera etapa, en esa primera cepa de enfermos, mi familia y yo nos contagiamos del coronavirus y estuvimos un mes aislados en casa. Mi papá y yo fuimos las personas que más sufrieron porque ambos tenemos enfermedades de base, entonces era ese miedo. Yo me tenía que organizar y teníamos que saber, sí, teníamos que saber cómo. Era como que "Ay, voy a salir y ya". Pero él quiso adelantar y yo le dije que no, que íbamos a quedarnos para ese viernes a las 8. Él me había dicho que eligiera el lugar, ¿verdad? Pero como en su momento ya no llegué a salir y no sabía qué había,
Entonces, ¿vos elegiste el lugar? Sí, yo elegí un lugar. ¿Un que lugar? elegí el lugar. Sí. Entonces quedamos para las 8. Pero ¿te acordás? La primera salida. Sí, me Que acuerdo. alguien, Yo llegué si tarde. no me gente. equivoco, alguien llegó tarde. Yo llegué tarde, pero Una hora. yo, claro, Casi una hora. bueno, pues admito, yo llegué tarde, pero no fue mi culpa. ¿Te acuerdas que estaba tomando yo Vos estabas tomando whisky? whisky, yo estaba ¿Sabes por tomando. qué? Porque yo ya estaba triste, con depresión, Qué mentira. pensando que Te dejé plantada. esta mujer me dejó plantada. Entonces, Pero no podés decir eso porque yo te avisé, te dije en dónde estaba y conste. Él en ese momento nunca me compartió su número de teléfono, por lo menos para poder mandarle en dónde estaba. Era nada más desde esa aplicación diciéndole que estoy tal parte, tal cosa, ¿verdad? Y mi chofer estaba medio raro esa vez, ¿verdad? Nago venía en Uber. Yo vine, sí. Entonces igual al llegar, llegué nos íbamos a encontrar en un bar. Igual para hacer en época de pandemia. Ojo, que en esa época sí empezó a habilitarse otra vez los lugares así, pero hasta un cierto horario nomás. Sí, cierta cantidad de Hasta cierta personas. cantidad de personas y así. Ujú. Y yo cuando me bajé del vehículo, mi corazón porque tenía miedo. Ojo que igual, tanto para él y como yo, podía haber, el escenario pudo haber sido distinto, qué sé yo. Él podía haber pensado de que con qué tipo de mujer se iba a encontrar, sea mala o buena, y yo también. Entonces por eso ambos estábamos muy nerviosos. Sí, porque es primera vez que yo también que saliera alguien después de De mucho tiempo. mucho tiempo y aparte que tipo conocer a alguien más, no sé, para mí más o menos pensaba que empezaba a conocer profundamente antes de ver por los mensajes. Sí, por eso digo, No era una salida así. nuestras conversaciones, digamos que no eran de las conversaciones como para como que hija mía, le voy a animar a esta chica o a esta para- muchacha. Nuestras conversaciones fueron más así de personas adultas. Empezamos a hablar de qué pensábamos, qué queríamos, y era algo distinto. Por eso siempre cuando las personas me suelen preguntar cómo es que se conocieron y esas cosas, no es que yo estaba buscando y mucho menos. Es algo que en serio se dio por casualidad. A ver, ¿en dónde nos quedamos? Ah, que cuando yo llegué al lugar. Llegué tarde, ¿sí? Y estaba nerviosa. Y él me había dicho en dónde estaba, entonces yo le pregunté al mozo si había una mesa para mí, de tal persona. Y el mozo me dijo, para un chino, hombre, si no era un chino. Y bueno, ahí le di. Y estaba más nerviosa y al verle era como que más nerviosa. Y ya desde la primera vez así que lo vi, ¿Qué tal fue la dije, imagen, mi Dije- primera imagen cuando me vi? qué lindo y qué sexy, porque estaba sentado así. Mm. Yo estoy muy lejos de sexy. Para mí sí, sos sexy. Y llegué. ¿Y yo qué tal te parecí? ¿Mm? ¿Qué tal? ¿Qué impresión te di? No mientas. Cuando empezaste a entrar, cuando entraste, le vi wow. Wow. No vaya a mentir. No, ¿para qué te voy a mentir? Era muy linda y no podía creer que ella salió a verme. Ay, pareciera mentira como eso. Para mí que esa noche me fui vestida así re sencilla nomás. Sí, porque vos estabas llegando de tu trabajo. Mm. Sí, muy O sea, simple venías. De mi actividad de paseo. No estabas tan arreglada. Me preparé lo más rápido que pude. Me arreglé un poco el pelo. Me puse algo y salí. Y pensé que estabas muy linda.
pero también a la vez que por la imagen de tu rostro, aunque no sos, pues me parecía muy que tenía carácter muy fuerte. Tipo, ¿Tenía ¿viste que, o parece o no, parecía que tenía carácter fuerte. Viste que hay gente que tiene Ya por por la apariencia al momento, pero Tengo carácter fuerte. después de conversar contigo, empezar a conversar Esa contigo. noche hablamos mucho. Pues después de conversar contigo, ahí me di cuenta que eras muy cute, como hablabas, muy chuli, no eras. Tipo, yo pensé que vos ibas ella a no sigue hablar. siendo chuli. Claro que sí. Pero Como hacía hablar en pasado. Pero sí, esa noche hablamos muchísimo. sí, muchísimo. Y Sí. Había algo que a mí me incomodaba mucho y tenía miedo ¿Qué porque era? pensé que yo no le guste. Mayormente en las citas que yo antes tenía, la persona siempre se sentaba al lado mío y me hablaba. Y yo me acuerdo que le pregunté 3 veces por qué estaba sentado frente mío, porque él estaba sentado ahí. cierto. Y ahí él me explicó que En Corea. que en Corea, acá creo que también lo hace, pero yo capaz por la experiencia que tuve, era como que, ay, creo que no le gustó. O sea, yo sí le pregunté 3 veces por qué se sentaba ahí si no quería acercarse a mí. Era muy simpático, porque siempre yo te pedía que vos te sientas enfrente y vos solamente querías sentar a mi lado. Entonces yo también pensé igual que vos, bueno, no le gusté a ella porque quería sentar al lado, porque en Corea eso quiere decir que quiere ser amigos. Enfrente Ese fue nuestro siempre. primer choque cultural ya de entrada. Sí, así, pero después nos dimos cuenta que solo era Cuestiones, que contrae. sí, cuestiones culturales. No sé, yo creo que acá también igual se sienta uno al lado, sí enfrente, pero no sé, le pregunté 3 veces. Después de esa noche sí, ya me trajo hasta casa, él se regresó a su casa y yo le había dicho que él no me había pedido mi número, nunca. Entonces yo me atreví y en esa madrugada, mientras que él estaba llegando a su casa, yo le pedí su número. Le dije, ya que vos no me pediste mi número, yo te puedo pedir. Primero te pregunté por qué no me pidió mi número. Y Yo él no me- quería parecer pesado, tóxico. Entonces yo le pedí. Y ahí pasamos a WhatsApp. Ujú. Y bueno, Y ahí seguimos. de ahí saliendo. de ahí no pasó mucho y bueno, al día siguiente salimos otra vez. Después creo que volvimos a salir siempre semana y así sucesivamente y hasta que... Y pasó eso de que me pediste. Sí. Gente, yo le tuve que pedir a él. Porque ya cumplíamos casi... Pasamos los 300 días. Ya que 3 meses por ahí meses, pasó 3 meses y era como que nuestras salidas, nuestras actividades eran ya de pareja. Y me acuerdo muy bien que era Año Nuevo. Pasamos Año Nuevo con nuestros amigos y una vez nos fuimos después a un bar con un amigo suyo. Y no sé de qué estábamos hablando y sale y me dice este amigo, vos no podés decir nada, es como que diciéndome que yo no tengo derecho, ¿verdad? Ya que nosotros Te estaba dos- hinchando nomás, no, bro. igual, no me gustó. Salió y me dijo que yo no le podía decir nada porque nosotros no éramos nada, que no había nada oficial. Y ya ahí me atreví y le pregunté por qué O sea, vos éramos que- nosotros. y éramos novios. Solo que no me daba importancia que tipo hablar con las palabras así oficialmente. Seguro lo que están viendo, si son los hombres, van a entender. Los hombres no le importan grande de esa cosa. Las mujeres sí capaz. No. No, eso no quiere decir que les consideran, le menosprecian a su pareja. Solo los Pero- hombres somos menos No, pero igual. sensibles No, y no tiene nada no le que ver importan eso. tanto No. eso de Corte oficial. comercial. Mentira. No, ¿En igual. serio? No sé si en Corea es así. Pero acá, al menos, no sé, ya sea hombre o mujer, le pide a uno para, digamos, ser novio. formalizar la relación. Eso sí.
hoy en día yo no sé cómo es, ¿verdad? Pero yo soy de la vieja escuela que vos tenías que pedirle a la mujer o la mujer al hombre. Como en este caso, sí, una circunstancia en la que su amigo me dijo que yo no podía decirle nada a él porque no éramos nada. Entonces yo esa noche, año nuevo, ya le dije entonces que miércoles somos, ¿verdad? Frente a este su amigo, entonces dijimos que, bueno, él me dijo que desde el primer día prácticamente, ¿verdad? Que Ahí te pedí oficialmente. ahí me pidió oficialmente, entonces esa fecha en la que nosotros nos conocimos en el bar contó como nuestro primer día. Y ya llevábamos casi, y prácticamente casi ya 4 o 5 meses aproximadamente. Bueno, en fin, ahí te pedí oficialmente que seas mi novia y aceptaste. Y desde Dudé. ahí, y desde ahí estamos siguiendo Estamos siguiendo. sin problemas. O sea, Ahora que pienso, Lili, si no fuera por la pandemia, ¿será que íbamos a conocerla igual? Eso yo estaba, de repente me viene a la mente. ¿Y vos qué opinas? no sé, capaz sí, capaz no. Pero igual cuando empezamos así a salir, a conocernos más, da la casualidad de que, qué sé yo trabajaba antes hacia donde vos vivís. Nos habremos cruzado en algún momento, en algunos encuentros también, cuando empezamos así a hablar, él también estaba, yo también estaba, pero nunca nos cruzamos. Nunca nos O sea, digamos que éramos personas totalmente extrañas en un mismo lugar, pero da la casualidad de que nos conocimos después. Eso es muy raro, pero muy lindo a la vez. Así. Se puede decir entonces, a ver, en una pareja que la pandemia nos hizo ¿Nos unió? nos unió. ¿Puede Somos una ser? pareja en época de pandemia. El coronavirus. Del coronavirus. Pareja coronavirus. Y así. 호두가 하도 지져가지고 데리고 왔습니다. 엄마 없이 못 살아. 엄마 없이 못 살아. 오늘은 호두. No, así no. Así no. 호두, 미라이. 그래서 지금 저랑 릴리는 이제 지금 3년째 지금 교제 중이고요. 이제 많은 스토리들을 통해서 이제 저희는 아파트, 나중에 훗날에 같이 살 아파트를 지금 같이 분양된 거를 지금 저희 둘이 힘을 합쳐서 지금 준비를 하고 있고요. 최대한 빠른 시일 내에 이제 같이 이사를 할 준비를 지금 열심히 둘이 하고 있습니다. 예, 그러면 지금 여기까지 저희가 어떻게 만나게 됐고 어떻게 사귀게 됐는지 보여드리는 영상이었고요. 예, 긴 영상 시청해 주셔서 항상 감사드리고 이제 저희는 다음 영상으로 또 찾아뵙겠습니다. 어머니 베리? 네. 안녕. 안녕. 아디오스. 안녕. Gordo.